Antonio Miñano Sánchez, más conocido por Garrancho. Aquí tenemos a Antonio Miñano Sánchez y es una persona muy entrañable. Hay que tratarlo muy a fondo para saber de quién estamos hablando. Antonio, tu origen no es Abarán, no naciste en Abarán, ¿verdad? ¿De dónde proviene tu linaje? Yo nací en Ricote. ¿Y cuántos años llevas aquí con nosotros? Llevo aquí por 18. 18 años. 18 llevo aquí ya. ¿Y todos esos años han sido de jubilación o has disfrutado algún año trabajando aquí de esos 18? Aquí he trabajado varios años. En el periodo de la fruta nada más. Sí. ¿Y ahora qué hace Antonio? ¿Cómo pasa sus ratos libres, que son bastantes? Paseándome por ahí por la carretera y cuando me tengo hambre, comer. Sí. Y cuando tengo sueño, acostarme. ¿Y añora su campo? ¿Añora a Ricote? Hombre, claro. ¿Y va de visita allí muchas veces o cómo? Pues claro, voy porque tengo mi finca allí. Sí. Y voy con mi hija, pues me paso allí un día, 2, 5, y ya me bajo y me vengo aquí a mi casa. Antonio, ¿qué rincones de Abarán son los que más te gustan? Sitios de Abarán donde más frecuentes. Pues a mí la era. Sí. ¿Por qué? Porque allí coincides con muchas personas. Y Otro ambiente distinto. Diferente. Pero a la era se le va a dar un cambio muy grande próximamente, porque ya te habrá llegado el rumor de que la plaza pues va a estar en obra, luego en remodelación, y en fin, que la era ya no va a ser tanta era. Sí. ¿A ti cómo ves tú eso? Yo lo veo mejor que nada en el pueblo. ¿Va Antonio a los toros? Pues muchas veces porque me gustan mucho. Sí. ¿Y cuáles son sus toreros favoritos? Uf, desde el primero al último. Me gustan todos. Sí. El que no me gusta es Antoñetti. Sí. Y uno que hay que es gitano. ¿Y estos que pronto serán toreros de renombre que tenemos aquí en Abarán? Estos muchachos que ahora se están iniciando en el mundo del toreo. ¿Lo has visto torear? No les conozco. No los conozco. Pues, ¿y entonces hay otros sitios donde a Antonio le guste pasear? ¿Hay otros sitios de Abarán que sean de su agrado? A mí me gustan todos los sitios, pero donde más a gusto paso el rato es en este dicho. Me bajo para el parque, me voy para arriba, para la Noria, me voy para este lado, para el otro. O sea que a mí todos los sitios me vienen bien. Y esto, hablando de norias, esto de que ahora tanto auge de norias, tantos críos visitando las norias, ¿cómo lo ves? Esa Noria estaba muy arrumbada. ¿De qué noria hablamos? De esa de ahí. De la grande. De la grande. Sí. Muy arrumbado, bueno, estaba eso ahí, perdido completamente. Y sin embargo ahora, pues se va a quedar en primera categoría. En primera categoría se va a quedar. Porque hay que ver lo que están haciendo ahí. Y lo que falta por hacer. Sí. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. O sea que Antonio ve eso fabulosamente bien. Eso lo veo yo muy bien. ¿Qué más cosas le gustaría que Antonio ver hechas aquí en Abarán? ¿Algún retoque que a Antonio le gustaría haber hecho? ¿Qué más haríamos por aquí? Pues yo no entiendo de... Yo en la edad mía ya, como luego dice, fiestas pocas. Porque yo no... Pero que yo no sé... ¿Hay alguna anécdota, alguna cosa graciosa que le haya pasado a Antonio cuando era joven? Me han pasado muchas. ¿Podría decirnos una? Me ha gustado mucho... Me he tenido muchos deportes, me han gustado muchos deportes. No me digas. Estupendo. Me ha gustado la caza mucho. La caza. La caza me ha gustado mucho. Yo no he perdido de hacer lo que tenía que hacer por la caza. Sí. Pero que el rato que tiene lugar, mi
mi rato favorito ha sido irme un rato con la escopeta. ¿Y cuál es la pieza más grande que ha cazado? ¿La conserva todavía? No, Disecada, me refiero. no he guardado ninguno. ¿Qué sabía hacer Antonio cuando era más joven? ¿A qué se dedicaba Antonio? Yo al trabajo, a la agricultura. A la agricultura. O sea, que entiende de injertos, de escardas. Uf, ¿Y podrías darle algún consejo a estos nuevos agricultores que están saliendo? Algo que están haciendo mal. Hoy en la actualidad hay un ritmo diferente al que hemos tenido nosotros. Hay otras clases de escarda, hay otras clases de injerta, hay otras clases del trabajo de la agricultura, Sí. diferente al que hemos tenido nosotros. Y hoy se ve, porque yo veo a mi yerno en los trabajos que tienen y me gusta más eso que el que hemos tenido nosotros antes. Con las nuevas técnicas. Las nuevas técnicas las veo mejor que lo que hemos tenido nosotros antes. ¿Y ahora, Antonio, llueve lo suficiente No. o se queda corto? No llueve como otras veces. Porque yo conocí nevazos de esos fuertes y hoy hace muchos años, muchos, que no se ve nieve. Se ven en la tele, pero aquí no se ve ninguno. No se sabe por qué. Y el tiempo, pues, el clima de temperatura, o en fin, lo que sea, que no llueve aquí por lo que sea. Y cuando Antonio visita sus tierras allá en Ricote, se siente Bueno. con un disgusto interno porque no puede desarrollar y llevarla al día y todo eso. El rato más a gusto que paso es en fincas mías. Pasar yo por una finca mía y verla para allá, para acá, pues, es lo que más me engrandece. Y ver la finca de los vecinos bien arregladas y cómo están las mías y en fin, que me gusta a mí ver el campo, porque me he criado en él y he nacido. Sí. ¿Cuándo reúne Antonio a la familia? ¿Con qué motivo la reúne? ¿Para comer? ¿Para pasar un día familiar? ¿Cómo? Pues, ¿Con qué pretexto? en la Pascua y el día de San José, porque toda la familia que tengo son José. Mis dos nietos, mis dos yernos, pues el día grande para nosotros es el día de San José, porque estamos todos en la familia. Sí. Sí, ¿Podría pedir Antonio algún deseo para finalizar? Un deseo. Los deseo, porque estemos buenos, que es lo que hace falta, y que tengamos salud, mi familia y nosotros, y que nos acompañe el tiempo que llueva, y que ¿Qué es lo fundamental? ahí está, que estemos en sana paz, Sí. lo primero. ¿Y un saludo que mandaría Antonio al pueblo de Abarán? ¿Un saludo que mandaría Antonio? ¿Cómo sería ese saludo? Un saludo muy grande a nuestro alcalde Sí. y a nuestras autoridades, y que estamos muy a gusto con ellos. Tenemos un alcalde muy grandioso Competente, y competente que se le puede hablar, ¿no? y muy familiar, Sí. y estamos muy contentos con él. Pues nada, yo en su nombre y en el de toda la corporación y en el de Abarán y en el mío propio, pues le vamos a dar las gracias a este Antonio Miñano Sánchez, que hoy se ha acercado a nuestras pantallas. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.